A finales del siglo pasado, el físico italiano Marconi inventa la radiotelegrafía sin hilos, un paso científico que supone una auténtica revolución en el mundo de las comunicaciones. De la radio, el dictador Adolfo Hitler dice: Es un arma terrible en manos de quien sepa hacer uso de ella. No le falta razón. El actor Orson Welles conmociona a la opinión pública americana gracias a su gran ironía radiofónica. Welles hace creer a miles de personas que la invasión ovni es una auténtica realidad. Este arma diabólica se ha convertido en un instrumento fundamental desde el punto de vista cultural y político, un vehículo que ha sabido llegar con una velocidad incomparable hasta el último rincón de la Tierra. En los Estados Unidos, desde los años 20, comienzan a consolidarse las grandes cadenas de emisoras que dependen de empresas con un gran potencial económico como la Westinghouse o la posterior Columbia Broadcasting Systems, la popular CBS. En Inglaterra, desde 1927, se alcanza la cima de la radiodifusión mundial más completa y de mayor calidad gracias a la British Broadcasting Corporation, que cuenta con 5.000 empleados y más de 9 millones de radioyentes. Igualmente en España, la radio empieza a difundirse a partir de los años 20. Muchos aficionados se construyen los aparatos de radio, pero solo pueden captar emisoras extranjeras. La primera concesión de emisora regular está a nombre de José Guillén García, lo que suponía el nacimiento de Radio Barcelona. La difusión legal llega a nuestro país en 1924. El 14 de noviembre se inicia toda una aventura que ahora cumple 75 años. Excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, señoras, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto. Durante la Guerra Civil, el militar franquista Queipo de Llano desorienta al enemigo a través de Radio Sevilla. La esperanza de unos y el miedo de otros viajan cada día a través de las ondas. Tras el conflicto bélico, una España herida y desolada intenta huir hacia adelante buscando refugio en las cosas más triviales, una sencillez placentera que muchos encuentran en la compañía de las voces que surgen de aquellas grandes cajas de madera y metal. Letra para una canción inspirada en una Dolora de Campoamor. Con los cabellos nevados hoy nos hemos vuelto a ver y he visto cómo has pensado, Dios mío, y este es aquel. Mas yo, que te recordé esbelta, joven y bella, también como tú pensé, santo Dios, y esta es aquella. Los concursos, los discos dedicados, la radio con las puertas abiertas deja entrar la ilusión de una audiencia absolutamente fiel. Y era una radio de más contacto con el oyente. No, en la parte técnica hacía mucho apoyo a los locutores porque la cosa musical se cuidaba mucho y cuando se hacía, por ejemplo, Juan Bustos tenía un programa que se llamaba Relatos en la Noche, pues nos tirábamos día y día buscando unas ráfagas especiales porque si eran unas frases de misterio, pues teníamos que buscar. Hoy en día ya no. Hoy en día va rápido la publicidad, las noticias, cada día noticias más desagradables que por lo visto es lo que más atrae. Pero en aquella época había eso. Y luego también había unos programas de concurso que hacía Pepe Reas que se llamaba Alborada, que regalaba un despertador y la gente llamaba cantidad de personas que en aquella época no todo el mundo tenía teléfono. Y luego estaba también la emisión que era de discos dedicados, que valía la canción, me parece que valía 2 pesetas. Luego si era cuento valía 5 duros, porque como era por las dos caras estaba más tiempo. Pero llegaban fechas señaladas como el Día de las Carmen, que nos tirábamos a veces, bueno, se tiraba el locutor 10 y 15 minutos, dando dedicatoria.
y el día que te saltaba alguna o porque se había perdido algo, se caía el teléfono y te liaba en la marimorena. La radio es también un espacio comprometido con los artistas. Las jóvenes promesas son tratadas con cariño y muchos consiguen destacar gracias a los minutos que les conceden las emisoras locales. Era una radio, pues quizás más creativa, ¿no? Yo echo mucho de menos programas como Relatos en la Noche, programa que dirigió Juan Bustos, y donde Radio Granada concretamente tenía un cuadro de actores magistral, fabuloso, voces como por ejemplo la de nuestra querida Mercedes Domenech, voces como la de Inma Codina, Josefina Ramírez, por mencionar a las voces femeninas, ¿no? Y ya digo que era una radio en donde se hacía una programación donde también el oyente participaba mucho. No es que ahora no lo haga, ¿no? Pero entonces había una participación muy directa. Entonces había programas, ya digo, muy creativos, donde tenías que estar, pues, lógicamente, pensando, componiendo y a ver cómo se iba a hacer esa programación de los Relatos en la Noche. Te he hablado como un ejemplo, como otros muchos. Es una radio, yo diría, un poco diferente en ese sentido y sobre todo que había mucha programación local, de Granada en este caso, y para los granadinos. Una radio que a mí particularmente he aprendido mucho y me ha encantado hacer. La radio social, participativa, solidaria, intenta cicatrizar las heridas de una España pobre que aliviaba sus penas en espacios como el de Radio Granada y su bolsa de trabajo, que ayuda a que miles de personas encuentren una ocupación laboral. La emblemática voz de Mercedes Domenech acompañaba las grandes jornadas de radio. Su dilatada carrera ha merecido las mejores distinciones de la radiodifusión nacional, como la Antena de Oro o el Premio Ondas. En principio, me gustaría que nos introdujera un poco a cómo era la radio, por ejemplo, en esa etapa difícil en España como fue la posguerra. ¿Era quizá algo más que un simple instrumento de compañía? Pues mira, la radio en aquella época no solo era instrumento de compañía, era de cultura, era de el poder alegrar unos años tan tremendamente difíciles a través de nuestras voces, el poder hacer compañía a la gente en todo momento, porque la radio, en contra de lo que se cree con la televisión, para ver televisión tienes que estar parado mirando, y la radio la llevas a todas partes contigo. Y nosotros acompañábamos en todo momento a la gente, pero nosotros éramos, aparte de la voz familiar o amiga, como tú la quieras llamar, aunque me hayan llamado a mí siempre de usted, ellos sabían que Mercedes Domenech estaba ahí para cualquier cosa que ellos necesitaran o pidieran. Mercedes Domenech, a través de Radio Granada, por supuesto, que era el vehículo que nos llevaba a ellos. Hablamos de la voz como instrumento fundamental de cualquier locutor, algo que entonces tenía mucho que ver con lo creativo, con lo artístico incluso. Quizá un instrumento, Mercedes, que se ha perdido mucho. Hoy en día dicen que habla cualquiera por la radio. Y es verdad. Es verdad, y además con disgusto de todos los que somos profesionales antiguos, porque no creas que a nosotros nos gusta oírlo, ni mucho menos. Además, antes oías una emisora y decías, esta es Radio Granada, porque está hablando Mercedes Domenech, o está hablando José Real, o Agustín Cañete, o Francis Dumont. Y esta es la otra emisora porque está hablando Elena Espigares o está hablando... Según qué medio, lo identificaban por las voces del personal. Y hoy oyes, Radio Granada tiene voces que son significativas. Imagino que en las otras emisoras también las hay. Pero luego oyes, por ejemplo, los programas de Dial o los programas de los 14 principales o tal. Y todas las voces son igual. No puedes decir, si no da la sintonía, si no da el nombre del medio, no sabes qué emisora es. Porque igual habla el de los 40 principales aquí, que habla en el otro lado el otro programa musical, que todos los programas musicales son por el mismo estilo. Y es porque no tienen una preparación, creo yo, adecuada para poderlo hacer. Yo te voy a decir cómo ingresé en la radio y lo que se exigía entonces para poder ingresar. Yo ingresé por oposición y te voy a empezar por el principio
de que yo no conocía la radio, porque yo en aquella época no tenía tiempo más que para trabajar y estudiar. Entonces alguien me dijo, mira, en la radio hay unas oposiciones, ¿por qué no te presentas con la voz que tienes? Y efectivamente fui y me encontré que había una cantidad de opositoras tremendas, entre ellas estaba la que era profesora de francés mío, y en cuanto me vio dice, ¿te vas a presentar? Pues me voy. Y le dije, no, nenita, si tú eres profesora de francés, ¿por qué te vas a ir? Dice, no, estando tú es gana. Y entonces cogió, se dio de baja y se fue. Pero bueno, quedaron, yo hacía las 200 y pico, me parece que nos presentamos 203, y entonces pues exigían tener un nivel universitario. Y yo llevaba entonces la carrera de ATS, diplomada en puericultura, me faltaban 2 asignaturas para terminar magisterio, que era labores y música, que lo terminé después. Estaba don José Real, que ya era maestro. Todo el que entraba tenía un título, por lo menos maestro, ¿entiendes? Entonces, verás, a mí la oposición fue lo siguiente. Aparte de valorar si tenías idiomas, yo sabía un poquito de francés y un poco de inglés, cosa que ahora he perdido, porque como no lo he vuelto a practicar apenas, pues se me ha perdido casi. Todo es ponerse, seguro que lo recupera. ¿Entiendes? Pero en aquella época, pues claro, valoraban el que tuvieras conocimiento de idiomas, el que llevaras un título a nivel universitario. Yo también era en bachiller superior. Entonces, todo el que entraba y tenía pues una carrera, una forma de decir, pronunciar una dicción perfecta, pues eran valores añadidos.